pero hay mucho que decirnos, así que le invito a que esté sobre sus pies y escuche la lectura de Filipenses 4:14 al 20, que dice así: sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido a Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ocupe su lugar. Hemos cantado, hemos orado a Dios y estamos listos para escuchar su consejo. No es fácil abordar un tema relacionado a las finanzas. Muchas historias se pueden contar alrededor del dinero, y la gran mayoría tienen como que un trágico final. Hay muchas iglesias también que, derivado de malos comentarios o de desacuerdos en relación a las finanzas, pues han sucumbido, se han dividido. El dinero es muy necesario, es un medio que nos va a ayudar para suplir las necesidades básicas de la vida. Pero el dinero y las riquezas no son temas que nosotros debemos descartar. La Biblia tiene mucho que decirnos, y Jesús de hecho tiene 3 parábolas específicas en relación al dinero. El dinero y las riquezas no son un asunto que a Dios lo tome por sorpresa, ni tampoco es algo de lo cual Dios esté en desacuerdo. Hay ejemplos en la Biblia como el caso de Abraham, que siendo rico, y los hombres que se conocen como patriarcas tuvieron dinero. De hecho, la comunidad judía es rica. Muchos de los hoteles que usted ve en Acapulco, empresarios, pues tienen un trasfondo judío. Entonces Dios no está peleado. El ser rico, el tener dinero, no es algo con lo cual yo deba tener un pendiente. Pero sí es muy claro el consejo de Dios al decirnos que tengamos cuidado con tener nuestro corazón en un lugar equivocado, que el dinero no se vuelva un Dios, pero que tampoco podamos tener amor hacia el dinero. No podemos nosotros darle el lugar en nuestro corazón que le corresponde a Dios al dinero. El dinero se puede volver algo que podemos con el tiempo idolatrar. Y por eso quien habla o entra a temas relacionados al dinero tiene que hacerlo con mucha precaución, porque es como el jardinero que, aún teniendo una vasta experiencia, llega a un campo donde hay flores, donde hay rosas hermosas, e intentando agarrar una, se puede meter una espina, se puede ahí como que tener un accidente, y eso es algo que también puede ocurrir cuando un pastor, un hermano en la iglesia aborda la temática relacionada con el dinero, y en este caso la ofrenda. Pero ¿qué es la ofrenda? Usted semana a semana viene a la iglesia. Cuando hay reuniones, hay un momento dentro de la liturgia donde usted va y deposita una moneda o deposita un billete de determinado valor. En el Nuevo Testamento encontramos diferentes palabras que cada una de ellas nos ayudan a entender la naturaleza de la ofrenda cristiana. Desde la palabra gracia, comunión, colecta, servicio, abundancia, bendición, fruto, entre muchas otras palabras, cada una de ellas es sinónimo para hacer referencia a la ofrenda que nosotros estamos entregando a la obra de Dios y que depositamos en el lugar destinado para las ofrendas. El tema, como ya lo decía, siempre ha sido muy peligroso, y por tal motivo debemos abordarlo con cautela. El abuso que se ha dado en relación al manejo del dinero dentro de una iglesia local ha provocado un mal testimonio para los de adentro, pero también hemos sido un mal testimonio para los de allá afuera. El no tener
tener un correcto manejo de las finanzas dice mucho de lo que esa iglesia, espiritualmente hablando, representa. Porque el dinero que Dios nos permite administrar, tenemos que reconocer el principio del Salmo 24: todo le pertenece a Dios, la plenitud de todas las cosas son de Dios, nada es nuestro, nada de lo que viene a nuestros bolsillos en cuestión monetaria o en bienes materiales nos pertenece en realidad. Todas las cosas son y serán siempre obra de Dios. Él es el proveedor y la fuente inagotable de todos los recursos que vienen a nuestra mano. La primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 11 al 12, dice que para conducirnos honradamente delante de los de allá afuera, o en otras palabras, para que tengamos un buen testimonio con aquellos que son inconversos, es necesario trabajar con nuestras propias manos para que no tengamos necesidad de nada. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, les dice que el que no trabaje no coma. El trabajo y los negocios son un fundamento muy necesario para que podamos suplir nuestras necesidades. Lo que Dios va a bendecir es nuestra salud. Lo que Dios va a bendecir es la obra de nuestras manos. Lo que Dios va a bendecir es el campo, la tierra fértil en donde nosotros estamos trabajando. Lo que Dios va a bendecir es el trabajo que estamos nosotros teniendo. El trabajo no es una maldición como algunos creen. El trabajo es una gran bendición que Dios nos ha dado. Desde antes de que Dios declarara una maldición sobre Eva, sobre Adán y sobre la serpiente y sobre la tierra, ya los había puesto a trabajar. No fue tarea sencilla poder darle un nombre a cada uno de los animales o de los árboles que estaban ya ahí en la creación de Dios al inicio de todas las cosas. Y debemos también saber que para muchos de allá afuera, cuando se hablan de las palabras pastor o iglesia, inmediatamente piensan en dinero, piensan en exigencias, piensan en abusos, piensan en obligación. Aunque cabe decir que muchos cristianos le han puesto un precio a la fe, al evangelio, pero el evangelio no tiene un precio monetario. El evangelio no lo podemos nosotros pagar con bienes materiales. El evangelio vale y es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y vale su preciosa sangre. No hay nada en el mundo, ni hay bienes en el mundo que puedan ponerle un precio al evangelio. El valor del evangelio lo da Dios. Es de Dios el mensaje, es de Dios la proclamación que estamos dando, es de Dios la buena nueva, la buena noticia. Se trata de Dios y siempre será así. Pero la mal llamada teología de la prosperidad enseña y dice que la pobreza es una maldición. Lo que Pablo ya nos ha dicho es que es necesario estar contentos cualquiera que sea la situación, aun cuando haya pobreza, aun cuando haya muchas carencias. Es necesario aprender a contentarnos y a saber que Dios nos va a ayudar en medio de la necesidad. La ofrenda que los filipenses le dan a Pablo es una ofrenda que tiene que ver con dinero. Y desde ahí yo quiero partir. Es una ofrenda monetaria, es una ofrenda que tiene que ver con recursos financieros para el desarrollo de proyectos. Él tiene en mente viajar y llevar el mensaje. Pablo es un hombre de Dios quien ha recibido un llamado para la predicación del evangelio. Y escuche bien esto: a pesar de los obstáculos humanos, a pesar de la desobediencia de los hijos de Dios, y a pesar de que los hijos de Dios den o no den ofrenda, los propósitos divinos del Señor seguirán avanzando. Porque la obra le pertenece a Él, porque de Él es el proyecto. En Él ha nacido el deseo de que sus hijos puedan contribuir con un sistema como el que estamos nosotros desarrollando. Pero hay preguntas que pudiésemos nosotros realizarnos. Primero, ¿tiene sentido dar?
¿Hay alguna razón para dar? ¿Para qué ofrendamos? Usted sabe a dónde va el dinero que semana a semana se deposita aquí en el lugar de los ofrenderos. ¿Estamos enriqueciendo a un hombre, a una familia, o estamos enriqueciendo a un grupo de hombres que dirigen o que guían la iglesia local? Y la respuesta es sí, hay razones para que podamos nosotros dar de lo que Dios nos ha dado. Tenga usted la seguridad que una iglesia sana, una iglesia bíblica en práctica y una iglesia bíblica en la exposición de la enseñanza, una iglesia saludable le dará un buen uso a la ofrenda que se deposita semana a semana aquí. Pero una iglesia que no tiene esas virtudes, una iglesia que está enferma, una iglesia que ha errado en la verdad del evangelio, será una iglesia que no administrará correctamente los recursos del pueblo del Señor. Que Dios nos libre de tal mal, que Dios nos libre de la maldad y de la avaricia del dinero. Que la oración que puede estar en nuestros labios sea semejante a las palabras del apóstol Pedro, que dice: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, hablándole al pastor de la iglesia, no por obligación, sino voluntariamente, no como tú quieras, sino como Dios quiere, no por la avaricia al dinero, sino con un sincero deseo de hacer la voluntad de Dios por su rebaño. El pastor ha de tener en su corazón algo que lo motive y lo impulse para el servicio y el cuidado del pueblo de Dios. Pero ese motivo, lo que lo habrá de impulsar, no debe ser la avaricia al dinero. Si usted ve en las cartas a Timoteo, un requisito para ser pastor es que no sea un hombre que tiene avaricia en su corazón de ganar dinero a costa de lo que sea. Quien le vende una idea a los hombres en esta generación no solamente es Satanás, sino los hombres que se levantan cargados de avaricia y que nunca se sacian de tener todo el dinero que ellos desean tener. Debemos saber también que el único que está facultado para darnos la abundancia de todas las cosas se llama Dios. Usted lo ha comprobado, usted lo ha visto, usted ha sido partícipe de lo que Dios nos da, usted ha experimentado la bendición de Dios en los recursos financieros. Pero ¿cuál es el propósito de esta ofrenda? ¿Por qué damos? Consideremos tres aspectos importantes. Número uno, cuando ofrendamos lo hacemos para toda buena obra. En la segunda carta de Corintios 9:8 leemos: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La iglesia requiere recursos para la construcción de edificios. La iglesia requiere tener un edificio tangible en donde pueda darle mantenimiento y construirlo. Pero dichos lugares no se van a poder construir y no va a poder tener un mantenimiento el edificio de una iglesia si no es a través de nuestras aportaciones financieras. La ofrenda que Moisés le pide al pueblo para la construcción del tabernáculo en Éxodo 25 y Éxodo 35 es una ofrenda de la cual él tiene que hacer cesar lo que el pueblo estaba dando. Algunos llevaron oro, algunos llevaron púrpura, muchos comenzaron a llevar a la ofrenda de todo lo mejor para el Señor. Lo hicieron de manera voluntaria, lo hicieron con generosidad, lo hicieron porque sabía que había un propósito divino y lo hicieron para la construcción del tabernáculo del Señor. Y el pueblo se desbordó, el pueblo salió para ofrendar delante del Señor, y de esta manera ellos pudieron ver concretado el proyecto de la edificación de aquel primer templo representativo en la tierra. Ahora somos casa, somos tabernáculos vivos. El Señor a través del Espíritu Santo vive en el corazón de cada uno, pero hay necesidades. El poder construir un edificio es parte de esas buenas obras. No se limita a eso, pero sí es solamente extraer algo de lo que podemos nosotros fijar como una buena obra. Pero vean,
Los cristianos a menudo tienen en su mente y en sus labios la palabra no tengo. No tengo. Y decimos, es que en verdad no tengo. Y cuando hacemos un análisis acerca de lo que hemos recibido, de lo que tenemos en nuestra propia vida, todo apunta a que no se trata de no tener, sino se trata de las prioridades. Porque hacemos de Dios un mentiroso cuando decimos no tengo. Dios en realidad nos ha bendecido. El pan de cada día ha sido puesto en la mesa. El asunto no es que no tengamos. El problema tiene un trasfondo diferente y es el mal manejo que tenemos de nuestros recursos. Nos metemos en problemas de administración financiera, comenzamos a perder la conciencia y somos faltos de generosidad para poder aportar a la obra del Señor. Pero la realidad de las cosas es que el manejo equivocado de las finanzas nos va a llevar hacia un punto en donde podamos reprocharle a Dios la condición en la cual nos encontramos. Podemos caer en la terquedad de pensar que nuestra condición financiera se debe a que Dios nos está castigando por alguna mala acción que hemos cometido. Pero muchas veces no somos honestos al reconocer que hemos abusado y que no hemos aprendido a reconocer que es una necesidad y que es un deseo. A cómo controlar nuestros gastos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en una situación así? No hay mejor camino para salir de las deudas o de los problemas financieros que la generosidad. El camino bíblico de la prosperidad es la generosidad. El ejemplo lo tenemos en Dios. Él dio a su único hijo para que todos tuviésemos vida, para que todos alcanzáramos un lugar en el reino de los cielos. Él se despojó de lo más amado y preciado que tenía, que era su hijo Jesucristo, para que hoy tú y yo tengamos la bendición, la convicción y la dicha de que hay un lugar en donde vamos a ir a descansar eternamente y es nuestra última morada. Él es el más grande de los dadores. Pero toda ofrenda que se invierte en la obra de Dios, en la construcción de una iglesia, en algún proyecto local de la iglesia, todo eso está relacionado con la buena obra. Pero vea, si solamente nosotros decimos que la ofrenda se destina para la buena obra, estaríamos errando en el blanco. La Biblia dice también que la ofrenda se tiene que distribuir para la benevolencia. La benevolencia es una palabra que nos habla sobre la bondad y la voluntad y la disposición que tenemos para darle a otros. La benevolencia tiene que ver con la bondad de Dios depositada en nuestra vida, y por la bondad de Dios es que podemos mostrarnos bondadosos o generosos con alguien. La benevolencia es una práctica que desde el Antiguo Testamento se viene realizando hasta el Nuevo Testamento, y en nuestros días también tiene que ser una práctica que no debe pasar desapercibida. La benevolencia, Santiago nos dice en el capítulo 1 que toda fe que no tiene obras es una fe muerta. La fe sin obras es una fe carente de la verdad de Dios. Necesitamos entender que desde el Antiguo Testamento Dios estableció que a los extranjeros se les pudiese hospedar, que a las viudas y a los huérfanos la ley establecía que habría de darles el pueblo un cuidado especial. De hecho, cuando el pueblo de Israel, que se dedicaba al campo y a la ganadería, sembraban, tenían la obligación de no recoger toda la cosecha, porque si había personas necesitadas, tenían el derecho de entrar a las propiedades, a las huertas, a consumir de los frutos que el pueblo había trabajado a lo largo de los años. Ese era el derecho que había. La ley establecía la protección a los necesitados, y en general la instrucción era que sin importar nacionalidad, sin importar el comportamiento de los otros,
Ellos tenían que mostrarse bondadosos hacia sus prójimos. La ofrenda de la iglesia local ha de también llegar a aquellas personas necesitadas. Hemos también de aprender a dar a aquellos que tienen una necesidad. En Gálatas 6:9 Pablo dice que principalmente ofrendemos y ayudemos y demos a los de nuestra familia de la fe, que podamos contribuir. Qué bien se siente dar, qué bien se siente ayudar a otros, qué bien se siente cooperar con algún proyecto y saber que todos somos partícipes de esa visión. Qué bien se siente bendecir e invertir a la obra del Señor. Yo me siento muy bien cuando lo hago, y yo deseo que usted también se sienta bien, y yo espero que usted se sienta bien, aunque algunos rostros me preocupan hoy. Pero es una dicha. Existen algunas formas en que podemos ser benévolos, sí. Mateo 25, 34, 36 dice que dando alimento, cuando usted va al hospital, cuando usted va a un asilo, cuando usted va a algún lugar donde hay niños en la calle, a un orfanato, usted puede llevar alimentos, dando un techo, pudiendo ayudar a alguien, hospedándolo, dando ropa, dando medicinas, según Mateo 25, 34, 36, y dando ayuda y visita cuando una persona está enferma o está en prisión. Son formas en cómo podemos nosotros ayudar, en cómo podemos mostrarnos benévolos, en cómo podemos extender la mano para que las personas también sean bendecidas. La ofrenda, y parte del propósito de la ofrenda de la iglesia local, es para que las personas puedan también ser beneficiadas. La iglesia tiene que levantarse para bendecir a otros. Y esta iglesia es una iglesia bendecida para bendecir. Es una iglesia que Dios le ha bendecido para ayudar a otros también. Pero vemos un tercer propósito para el ministerio de la predicación. Esto encierra el pastorado, los maestros, la enseñanza, el evangelismo y las misiones. Que de hecho el tema de hoy es sobre una ofrenda misionera. La iglesia de Roma ayudó a Pablo cuando él iba para España. Según Romanos 15, 24 dice, Pablo iba hacia la parte de España, hacia Europa, y llevaba en su mente el objetivo de predicar el evangelio. Y cuando Pablo pasa por ahí, por ese camino, las iglesias le brindan apoyo, las iglesias extienden su mano y lo ayudan en la tarea, en el trabajo que él está desarrollando. Se ha dicho, y el lema de las misiones es que las misiones se hacen con las rodillas que oran, con los pies que van y con las manos que ofrendan o con las manos que dan. Y Pablo iba entonces decidido a predicar, y esta iglesia ahí ayudó y vio que el proyecto no era de Pablo, sino era el proyecto de Dios. En Tito capítulo 3 verso 13 se le instruye a la iglesia de los cretenses para que apoyen a Apolos y a un hombre llamado Zenas. Ellos también iban a predicar el evangelio. Ellos eran parte del proyecto misionero y parte del proyecto de predicación que iban a desarrollar. Y la Biblia señala entonces que esta iglesia, donde Tito era el pastor de aquel lugar, también extiende su mano para bendecir y para dar a aquellos hombres que estaban invirtiendo su vida y su tiempo en este proyecto que tenía que ver con Dios. Pero vemos ahora la iglesia de Filipos. En estos versículos que nosotros leíamos al inicio, nos damos cuenta que la iglesia de Filipos ayudó a Pablo, y Pablo vuelca su mente 10 años atrás, y entonces comienza a evocar, a traer a su memoria los recuerdos, y le dice a la iglesia: cuando yo pasé por Macedonia, e incluso cuando fui a Tesalónica, ninguna iglesia me ayudó, sino solamente ustedes. Ustedes extendieron su mano, ustedes trajeron una bendición monetaria a mí, y esa ofrenda monetaria que ustedes me dieron ayudó para que el evangelio siguiera avanzando. Pablo pudo suplir las necesidades, porque una iglesia como los filipenses
en momentos claves. Desde el principio de que el ministerio de Pablo inició en Filipos, desde ahí la iglesia se levantó generosamente a dar, a bendecir el trabajo misionero. Y la intención que Pablo tiene aquí no es solamente halagar a la iglesia. Lo que Pablo está pretendiendo decirle a la iglesia es: no me vayan a malinterpretar. Cuando él dice sin embargo, está queriendo hacer una aclaración para que la iglesia no pueda tener una idea equivocada de lo que realmente les quiere comunicar. Pablo dice: estoy agradecido. Pablo está expresando un gran respeto y un gran valor por la acción que la iglesia le había realizado hacia su persona, pero usa un lenguaje metafórico para decirles que la alegría que él tiene no es por la ofrenda. Él no se siente alegre por la cantidad que le dieron, aunque señala que fue una ofrenda que realmente le ayudó a satisfacer sus necesidades. Dice: estoy en abundancia, estoy pleno, estoy lleno. No se trata del dinero que me dieron, no se trata de la cantidad que me hicieron llegar para cumplir el trabajo misionero. Pablo está alegre porque está viendo que quien da tiene un beneficio espiritual en su vida. Cuando usted da una ofrenda, el que se beneficia no solo es el que recibe la ofrenda. Lo que vemos aquí es que hay tres personas que se benefician cuando nosotros extendemos la mano para ofrendar. El primero de ellos es Dios y la obra de Dios. El segundo de ellos es el que recibe la ofrenda. Y usted que da dice: bueno, ¿de qué manera me puedo yo beneficiar al dar una ofrenda? La Biblia dice que Pablo estaba deseoso de que el fruto abundara en la vida de los filipenses. Está hablando de términos metafóricos en una cuestión económica y financiera. Está hablando de recibir y de dar. Está diciendo que cuando alguien da, se va a beneficiar espiritualmente, que las riquezas serán espirituales de acuerdo a las riquezas de la gloria de nuestro Dios, que es razonable entregar una ofrenda a Dios, porque cuando damos para la obra de Dios con conciencia y con generosidad, somos beneficiados también, y no solo es el que recibe. Y por eso la oración de Pablo es: yo anhelo, yo deseo que Dios abunde en un fruto. Ahora, escuche esto: no dependemos del dinero, dependemos de Dios y del poder y de su voluntad. Suplir lo que nos falta no es trabajo nuestro, es trabajo de Dios conforme a las riquezas de su gloria. Al igual que la iglesia de Roma, al igual que la iglesia cretense, al igual que la iglesia de Filipos, la iglesia del centro familiar Kairos ha de dar una ofrenda voluntaria, generosa, sistemática para la obra misionera, para los trabajos de construcción de una iglesia local, para la benevolencia a favor de otros, para toda buena obra. Habremos de ofrendar, porque la ofrenda, dice Pablo, es un regalo. Y el regalo él lo compara con otra metáfora, y está imaginando a los animales que eran sacrificados en el Antiguo Testamento. Usted sabe que para la redención de pecados llevaban animales al sacrificio, y él dice que la ofrenda es un olor fragante, que la ofrenda es acepta delante de Dios, que la ofrenda que se está presentando es un sacrificio que en realidad está honrando el nombre del Señor. No es que como algunos, y yo lo he oído incluso en internet, como algunos que sacan un billete y dicen que el billete habla, o algunos que dicen que el billete tiene un aroma. No, no se trata de eso. Lo que Pablo está viendo aquí es la acción generosa de una iglesia que ha aprendido el concepto claro de lo que el dinero representa en este mundo, de lo que el dinero es. Ellos saben que no dependen del dinero. La iglesia de Filipos sabe que el dinero no es sagrado, que el dinero no es el todo del mundo. Ellos saben, la iglesia de Filipos, que hay cosas más relevantes en las que ellos pueden invertir el recurso. Y para que esto se amplíe un poco más, lo que Pablo está diciéndole a los filipenses es: están invirtiendo en el mejor banco.
Es como una cuenta que tiene muchos movimientos y que tu cuenta se ve beneficiada por los depósitos que tú haces, por los movimientos y los retiros en ocasiones que estás haciendo. Cada movimiento cuenta, y cada vez que hay movimientos, y cuando son fuertes esos movimientos en el banco, te llega una tarjeta de crédito, te llega un préstamo mayor, te llega algún beneficio bancario. Es lo mismo que Pablo está queriéndonos decir a través de Filipos. Nos está diciendo: yo deseo que la inversión que ustedes están haciendo aquí al reino de Dios, en donde no hay envidia, en donde el orín y la polilla no corrompen las cosas, esa inversión que están haciendo acá es una inversión segura, porque tengan la seguridad de que Dios podrá suplir todas las cosas que os hagan faltas. ¿Cuáles son los beneficios del dar? Me voy bien rápido. Hay razón de dar, claro, porque hay beneficios, y no solo son esas riquezas espirituales. Lo que vemos a través de la Biblia son promesas que deberíamos considerar cuando hay problemáticas en cuestiones financieras. El dinero tiene que fluir y que circular. El dinero que no circula es un dinero que no nos va a ayudar. Cuando usted tiene un dinero en la mano y ve que hay necesidades en su casa, va y compra en el mercado. La compra que usted le hizo al comerciante le va a ayudar para pagar al proveedor. El proveedor a su vez va a pagarle a los empleados que pueda tener. Esos empleados van a llegar a su casa y van a dar dinero, y las personas podrán tener un capital para el servicio público, los taxis o las combis o cualquier transporte. El dinero tiene que circular, porque el dinero que se estanca es como el agua que comienza a apestar, que no tiene un beneficio. La circulación del dinero debe ser algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Hay promesas de Dios, pero ¿qué es lo que hacemos a menudo? Y decimos: no tengo, no hay, no puedo apoyar la obra misionera, yo tengo una necesidad. ¿Quién es benevolente conmigo? Yo soy benevolente con todos, pero ¿quién me va a proveer a mí? Pero si tú hicieras un análisis a conciencia de lo que Dios ha hecho en tu vida, el motivo por el cual damos no es la obligación, no es la liturgia, no es quedar bien con nadie. El motivo es la gratitud que hay en nuestro corazón, el agradecimiento de lo que antes éramos y de lo que ahora somos. Es la gratitud de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida que nos impulsa a darle a Él y solamente a Él. Si a ti te mueve un interés diferente a la gratitud, al agradecimiento, hoy te digo que hay un error en ti. Necesitas valorar y hacer un análisis a conciencia de tu propia vida, porque lo que damos a Dios ni siquiera llega a una milésima parte de lo que Dios ha dado por nosotros, de lo que Dios ha hecho por nuestros hijos, de lo que Dios ha hecho por nuestra casa, de lo que Dios ha hecho en nuestra ciudad y en nuestra nación. ¿Cuántas cosas gloriosas Dios ha hecho en tu vida? No tenemos con qué pagarle. Nos dio la libertad, nos dio la vida eterna, nos dio el trabajo que hoy ostentamos, el carro, la casa, la motocicleta, la ropa. Todo nos los ha dado, y lo que damos es solo una retribución. No nos dice: quédate con hambre, quítale el pan a tus hijos. Nos dice: da como yo te he bendecido. Y pareciera que Dios no nos ha bendecido. Nos victimizamos diciendo: es que no tengo, cuando la bendición de Dios está ahí. Y no se trata de cantidades, de números, se trata de que cada uno aparte lo que Dios le ha dado de acuerdo a su bendición. Hay promesas de las cuales nos hemos olvidado, como los coritos que entonábamos hace un ratito y que se han ido olvidando al paso del tiempo. Miren, hay quienes reparten y les será añadido, más Dios le va a añadir. Hay quienes reparten más de lo que es justo. Hay quienes retienen, perdón, más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. El que se saciare también será saciado. A Jehová presta, fíjese, Jehová presta a quien le da al pobre,
Y luego dice: el que da al pobre no tendrá pobreza. Proverbios 22:9, Proverbios 19:7, Proverbios 11:24-25. El que siembra escasamente, escasamente también cosechará, pero el que siembra generosamente, también generosamente va a segar. Segunda de Corintios 9:6. Y finalmente Hechos 20:35 dice: más bienaventurado es dar que recibir. Hay promesas de Dios. Dios nos promete bendición, pero finalmente, ¿qué expresamos al dar? ¿Qué estamos expresando cuando estamos dándole a Dios? ¿Cuál es la expresión nuestra al darle a Dios? Primero, estamos expresando generosidad. Estamos expresando que hay una buena enseñanza en nuestra vida cristiana. Estamos expresando al dar que estamos dentro de un propósito para cumplir la tarea de la misión que Dios nos ha dejado como iglesia. Estamos demostrando también, cuando damos, que no hay avaricia. Estamos demostrando que en nuestra vida hay confianza en Dios. Estamos demostrando que yo doy y yo dependo de Dios cuando yo doy. Estoy demostrando que para mí el dinero es un asunto más bien secundario. Los beneficios que ve aquí son más bien secundarios, porque lo importante es la acción de gratitud por lo que Dios representa en nuestra vida. Damos a Dios, damos y decimos: le voy a dar al Señor. Si alguien tiene problemas financieros, para la restauración financiera, para poder salir del bache financiero, la clave es la enseñanza bíblica. Es el balance y el alimento balanceado de la verdad de Dios aplicado a nuestra vida. Pero vean, hay quienes creen que el dinero pues solamente es un derecho que les compete. Hay cristianos que se aferran a afirmar que el dinero es un derecho que deben tener. Y dicen: es que yo debo tener el dinero porque soy un hijo de Dios. Hermano, Pablo nos ha enseñado que los momentos de pobreza también son parte de las lecciones de Dios para nuestra vida. Que no solo la abundancia son las muestras o las señales de un Dios soberano que cuida de nosotros. Debemos saber que aunque haya cosas en nuestra vida que hoy escaseen, Dios es el que nos va a sustentar. Y parece extraño la frase del versículo 20. Pablo termina con una alabanza. Lo que Pablo está terminando acá en este pensamiento es algo que a mí, cuando yo lo estudiaba hoy, nuevamente el pasaje por la mañana, me causó en verdad un gran asombro. Y durante la semana, cuando yo estudiaba lo que Pablo dice y la expresión de Pablo al decir que Dios sea glorificado, y lo dice dentro de un contexto de lo que la iglesia está haciendo por él. Está ofrendando, está dando, le está ayudando para el trabajo misionero. Y él expresa alabanza. ¿Sabe por qué? Por el cuidado que Dios tiene de él por medio de su pueblo. Está agradecido. La ofrenda puede ser un medio para que personas glorifiquen a Dios. ¿Cómo se sentiría usted en medio de una pérdida de un familiar y que la iglesia Kairos llegara con una iglesia voluntaria y generosa para bendecirlo? Que en medio de un proceso de enfermedad la iglesia pueda decir: te bendigo, no solo estoy contigo en mi oración, también quiero bendecirte y quiero acompañarte a través de estas monedas, de estos billetes, de esta ofrenda que pongo en tus manos. Y en los labios de quien recibe ciertamente dirá: alabado sea Dios, glorificado sea el nombre de Dios por todo el cuidado que Dios tiene de mí a través de la iglesia local. El dar del cristiano. Concluyo diciendo esto: fue muy grato este domingo ver a más participar, dar de lo que Dios les ha bendecido, demostrando un amor muy similar. El cristiano entiende
El amor de Dios al necesitado es prioridad, y por eso el cristiano le atiende, sintiéndose muy honrado al hacerlo. Nuestra ofrenda es importante para cumplir la tarea de la Gran Comisión. Es una obra de todo el cristiano que ama a Dios y que se ofrece delante de Él. La edificación de la iglesia no es menos importante, y por eso es la meta de todo aquel que es donante. El dar es una buena obra, pero hacerlo de corazón lo es más. Por eso nuestra luz alumbra para el bien de los demás. Ya con esta me voy a despedir, deseándoles de corazón vean sus deseos cumplidos, y que el Señor haga su voluntad en la vida de cada uno de sus hijos. El cristiano debe aprender a dar, hermano. Hay beneficios. Esta ofrenda que se levanta semana a semana tiene un propósito. Dios nos libre de llenar nuestro corazón de avaricia y de hacer del dinero un Dios, pero a través del dinero también podemos honrar al Señor. Y tus lagares rebosarán de mosto, Proverbios 3, y tus alacenas estarán llenas y repletas también de abundancia. Pero aprendamos a ir por el camino de la generosidad. Cada vez que vengas y des una ofrenda en este lugar, no vengas pensando que es algo más de una liturgia. No, esta es una forma también de adorar a Dios. Hazlo con la conciencia plena de lo que estás haciendo y de lo que esto representa para Dios, pero hazlo también con un corazón voluntario, que nadie te obligue. Hazlo de forma generosa también, y hazlo de acuerdo a cómo Dios te haya a ti bendecido. Con nuestros labios decimos que Dios nos bendice, pero muchas veces con nuestras acciones decimos que Dios no nos ha bendecido en nada. La realidad es que Dios ha bendecido a todos y a cada uno de nosotros. Ofrendemos para buenas obras, para el beneficio de otros, pero también para la edificación de esta iglesia que es el Centro Familiar Kairos. Y el mensaje de Pablo es: estoy agradecido porque sé que por fuerza Dios me va a fortalecer. Todo lo puedo en Él que me fortalece, y por voluntad Él suplirá, en el verso 19, todo lo que me haga falta, todo lo que yo necesito. Y por esas dos razones Dios nos prosperará y nos bendecirá de acuerdo a lo que Él determine en nuestra vida. Quiero agradecerte por haber visto este video. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo con tus familiares o amigos y suscribirte para que te llegue una nueva notificación cuando subamos un nuevo video. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Links abajo en la descripción. Este es el tiempo de Dios para ti. Bendiciones.